Bendito y adorado es el nombre del Señor. Le invito que por favor busque en el libro de Isaías, capítulo 44 del libro de Isaías. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Tenemos un Dios que tiene poder, tiene control de todas las cosas y está en medio nuestro en este lugar. Gloria al Señor. Capítulo 44 del libro de Isaías, verso 18, hermanos, y verso 19 para la gloria del Señor. Si usted lo tiene, puede contestar con un amén. Gloria al Señor. La alabanza no debe de cesar, la alabanza tiene que estar siempre en nuestra boca. Gloria al Señor. Capítulo 44. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu verdad, Señor, es de generación en generación. Nosotros, los que estamos en este lugar, Señor, que hemos entendido tu palabra, que hemos comprendido que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Dios mío, estamos en esta tarde porque creemos que tú nos has congregado con un propósito, y el propósito es que te adoremos en espíritu y en verdad. Recibe, Dios mío, cada oración de mis hermanos, que al postrarnos, al buscar tu presencia, adoremos, Señor, como debe de ser. Ayúdanos, Señor, y ministra a la iglesia, para que a través de tu palabra entendamos, Dios mío, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos y danos entendimiento, porque para todo hay tiempo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermanos, y bendiga el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Nosotros como iglesia responsable que somos, tratamos la manera, hermanos y amigos, de predicar lo que la Biblia enseña. Y hay cosas que definitivamente la iglesia no comparte, ni debemos de compartir, ni debemos, por supuesto, de festejar. Nosotros como iglesia, hermanos, hay muchos acontecimientos de celebraciones en la tierra, pero no todo nos bendice, no todo le agrada a Dios. Nosotros no celebramos lo que es el día de los enamorados, por ejemplo, el 14 de febrero. Nosotros no lo celebramos, pues no es algo, hermanos, al cual la iglesia debe ser invitada a participar. Tampoco, hermanos, participamos de algo tenebroso como es Halloween. No participamos, hermanos, de festividades de esa. Y nosotros como congregación que somos, tampoco participamos de una festividad, hermanos, que está cerca, está aproximándose, como lo es la Navidad. Nosotros como hijos de Dios no somos llamados a estar en ciertos lugares, hermanos, donde Dios no está. Por esa razón nosotros como congregación y serias que somos, estudiamos la palabra exhaustivamente, porque no vamos a traer una palabra, hermanos, de engaño. No vamos a traer una palabra simplemente para aparentar algo que no es. Todo lo que nosotros predicamos en la congregación tiene que ser amparada por la palabra. Y por supuesto, los mismos eventos dan la pauta, hermanos, de que no son eventos cristianos, y por lo tanto la iglesia de Cristo no debe de celebrar, hermanos, vamos a decir así, festividad de invierno que se celebra en esta época. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no se debe de celebrar Navidad. La iglesia de Cristo no debe de celebrar, hermanos, lo que el mundo celebra. Son cosas que entendemos a través de la palabra que no nos conviene a nosotros. Y sabe que Isaías, hermanos, como que veía todas esas cosas que ocurrían, y él dice que estas personas que practican ese tipo de festividades no discurren, no entienden, no saben lo que están haciendo. No entienden, hermanos, que es una celebración que no tiene que ver nada con Dios, que no adora en nada a Dios,
que no bendice en nada a Dios. Y la Biblia enseña, hermanos, en el verso 19, que estas personas, parte de esto dice que lo queman en el fuego y sobre sus brasas cocen pan, asan carne y la comen, y del resto de lo que sobra lo ponen en una abominación a un Dios específico, al Dios o a la diosa, en este caso del cielo. En esta enseñanza que queremos traer en esta tarde, hermanos, queremos traer un trasfondo histórico de lo que significa estas festividades y por qué razón la Iglesia de Cristo no debe de celebrarla. Por lo menos es lo que yo entiendo, aunque el mundo está tan distorsionado, hermanos, que a todo le llama bien y lo celebran muchos con tal de atraer gente a sus congregaciones. La Biblia, hermanos, no debe de confundirse, y lo que la Biblia enseña es lo que debemos de predicar. No se puede enseñar algo que no está dentro de la Biblia, pero definitivamente algo que tenemos que reconocer, hermanos, que el mes de diciembre es el mejor mes en Iberoamérica y casi en todo el mundo, hermanos. Es el mes donde menos muertes hay. Es el mes donde menos escasez hay. Toda la gente disfruta este mes. Y yo sé que la mayoría de nosotros que venimos de lugares pobres, hemos entendido, hermanos, que era el único mes donde nosotros comíamos bien, donde nos saciábamos, donde nos llenábamos, donde podríamos hasta cierto punto estrenar algún vestuario nuevo. Era el mes, hermanos, donde no había odio. Todos se abrazan, los enemigos se abrazan. Ya en estas fechas, hermanos, nadie se odia. La mayoría anda sus armas, pero para celebrar, para tirar al aire. La mayoría de las personas este mes lo toma para celebración, aparentemente celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, a Jesús. Sin embargo, es una buena excusa, hermanos, pero no tiene que ver nada con la Biblia, y por esa razón nosotros tenemos que denunciarlo. A su nombre sea la gloria. Y la denuncia es saberlo aplicar como es. La denuncia es declarar, hermanos, lo que la Biblia enseña realmente del nacimiento de Jesús. Lo que tipifica, hermanos, estas festividades básicamente es una adoración a Satanás encubierta. Así como los regalos, hermanos, están cubiertos por un papel, así también es la celebración que se hace en este mes. Es una celebración que se hace a Satanás envuelta, hermanos, en papel de regalo, diciendo que es el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús. A su nombre sea la gloria. Los acontecimientos que se dan, hermanos, en esta época, como ya lo dije, es el nacimiento de Jesús. Las luces de múltiples colores, hermanos, sobre los árboles de Navidad. Los regalos y obsequios que antes nos dábamos, espero que ya no se den ustedes, pero que antes nos dábamos, hermanos, el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Qué bonito esa fecha donde nosotros, hermanos, cuando éramos pequeños, corríamos al árbol a tomar el regalito, hermanos, que nos habían preparado los abuelos, pero que indirectamente decían que ese regalito no venía de parte del abuelo ni de la madre, sino que era de Santa Claus. Así que las celebraciones, hermanos, que se hacen en este mes es un envoltorio, pero en su interior es una adoración que se hace a Satanás. A su nombre sea la gloria. Se me quedaba un ingrediente más, que son los Reyes Magos, los benditos Reyes Magos que traen los regalitos también, hermanos. No son magos, perdón, no son reyes, sino que simplemente la Biblia dice que eran magos que venían de Oriente. La palabra, hermanos, Navidad es una palabra que en latín significa natividad, que básicamente es nacimiento, el nacimiento de alguien. Por esa razón se conoce como Navidad, porque Navidad significa natividad, nacimiento de algo, de alguien, y supuestamente ese alguien es Jesús, es nuestro Dios. Pero en inglés, hermanos, la palabra es Christmas, y es una palabra compuesta. Chris significa Cristo, y más, si usted le agrega una S, es misa. Entonces, lo que en inglés significa es misa a Cristo. Aparentemente, tanto Navidad, Natividad, como Christmas representa el nacimiento de alguien. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver el trasfondo y qué la Biblia nos enseña acerca
de este evento importante. A su nombre sea la gloria. El nacimiento de Yeshua, aparentemente, hermanos, fue en diciembre, pero cuando vemos el relato bíblico, hermanos, de cómo fue concebido el niño Jesús en María, vamos a ir y vamos a establecer algunos versos para ver qué es lo que la Biblia enseña acerca del nacimiento de Jesús y sacar, hermanos, y que quede evidencia, si es posible ponerlo, hermanos, en el internet para hacer la denuncia de que Cristo no nació en diciembre, nació en otra fecha, menos en diciembre. A su nombre sea la gloria. En el libro de Lucas capítulo 2, verso 8, dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Cuando Jesús nació, hermanos, el ambiente era cálido, puesto que los pastores estaban vigilando en la noche. Eso significa, hermanos, que no podía haber sido en diciembre, ya que en Nazaret es una región demasiado helada al punto de congelación. En el mes de diciembre, hermanos, en Nazaret neva inclusive, y es demasiado helado para que salgan las ovejas y sean pastoreadas en el campo. Por lo tanto, no podía haber sido en diciembre el nacimiento de Jesús, pues la Biblia dice que habían pastores en el campo que estaban vigilando las ovejas, hermanos, que estaban en la noche. Así es que no podía haber sido en diciembre, tenía que haber sido otra fecha en la que nació Jesús. A su nombre sea la gloria. Para poder encontrar, hermanos, el nacimiento de Jesús, gloria a Dios, tenemos que tomar ciertas bases. La Biblia no dice exactamente cuándo nació Jesús, no da una fecha específica, pero la Biblia habla de algunos relatos que podemos utilizar como eslabones para unir y llegar al nacimiento de Jesús. Para ello tenemos que ver el nacimiento de Juan el Bautista, que ese sí tiene fecha, hermanos, de cuándo fue que nació Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 36, gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos quedamos de una vez con este mejor. Lucas capítulo 1, verso 36 dice: y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es su sexto mes para ella. El día que se presentó el ángel de Jehová a María y le dijo: concebirás. Ese día concibió María, y ese día le dice el ángel: tu pariente Elizabeth también está embarazada, y este es su sexto mes. Cuando Jesús fue concebido en María, Elizabeth, la madre de Juan, tenía 6 meses exactamente, porque así lo dice la Biblia, de embarazo. Entonces, a partir de eso, vamos a ver, hermanos, que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. ¿Está de acuerdo conmigo? Según el relato bíblico, Juan el Bautista tenía 6 meses más, vamos a decir así, que Jesús. Para ello, tenemos que ver, hermanos, que Elizabeth estaba casada con un sacerdote llamado Zacarías. Este era un anciano ya. Sin embargo, en la vejez, hermanos, Dios les permitió a Juan y a Elizabeth que concibieran un niño en la vejez, y este iba a ser un profeta grande. Zacarías era un sacerdote, hermanos, que ministraba en el templo, y lo hacía, hermanos, bajo una clase. Y les voy a explicar un poco acerca de qué fecha es que le tocaba a Zacarías ministrar. David estableció, en el tiempo de los reyes, David estableció 24 sacerdotes para que ministraran siempre en el templo, y que el templo siempre tuviera alguien que estuviera sirviendo. La Biblia dice que estableció 24 sacerdotes y les puso a cada uno nombres. Usted lo puede buscar en Primera de Crónicas, capítulo 24,
desde el verso 1 al verso 18, se mencionan ahí los nombres de los 24 sacerdotes que estaban ministrando en el templo, y cada uno de ellos tenía una fecha específica para que ellos ministraran. La Biblia dice, hermanos, que Zacarías pertenecía a una de estas clases, y la clase había caído sobre Abías. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10, dice que la octava le pertenecía a la clase de Abías. El primer sacerdote, hermanos, vamos a decir el número 8, se llamaba Abías, y así de generación en generación se iba a transmitir que siempre iba a haber, hermanos, un sacerdote en el lugar 8. En este caso, Zacarías pertenecía a la clase de Abías, que era el sacerdote número 8. En Lucas capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Entonces establecemos en esto de que Zacarías pertenecía a este grupo de sacerdotes, pertenecía al grupo de Abías, y Abías tenía la posición número 8. Según el calendario judío, estaba ministrando la segunda semana de junio. Era la fecha que le tocaba ministrar. La fecha de Siván, hermanos, era la fecha que le tocaba ministrar a Zacarías, que era básicamente la segunda semana de junio. Sin embargo, dice la Biblia, hermanos, que por ciertos motivos Zacarías se tuvo que quedar una semana más. Pero la fecha, hermanos, que le tocaba ministrar a él era la segunda semana de junio. En esa fecha, estando él ministrando en el templo, la Biblia dice que se le apareció el ángel y le dio el mensaje de que su esposa iba a concebir e iba a dar a luz. Zacarías tuvo hasta cierto punto dudas y dijo: ¿cuándo será esto? ¿Puede mi esposa, a la edad que tiene, tener hijos? Yo también ya soy viejo. Y el ángel le dijo: por cuanto has dudado, quedarás mudo. Pero le dio el nombre del niño que iba a nacer y le dijo: le pondrás por nombre Juan. La Biblia dice, hermanos, que en todo el embarazo Zacarías quedó mudo, no pudo hablar por cuanto había dudado. Ahora, cuando él terminó su periodo de ministrar en el templo, se regresó a su aldea, y en esos momentos su esposa quedó embarazada, porque no iba a ser embarazada con el Espíritu Santo, tenía que tener un contacto con su esposo. Cuando su esposo regresa, hermanos, inclusive estando en la vejez, como había promesa para él, dice la Biblia que Elizabeth quedó embarazada. Quedó embarazada, hermanos, y para eso tenemos que ver, por supuesto, la fecha en que Zacarías estaba ministrando. A eso hay que agregarle los 9 meses. O sea, vamos a ver algo. Elizabeth quedaría embarazada. Nosotros deducimos que quedó embarazada la primera semana de julio. Si le agregamos a esto los 9 meses, llegamos, hermanos, que él nació en el mes de Nisan, o la primera semana del siguiente mes, que era abril. Juan el Bautista tuvo que haber nacido entre marzo y abril, si le agregamos los 9 meses después de que él salió de ministrar en el templo, que era la segunda semana de junio. A su nombre sea la gloria. Si Juan el Bautista nació la última semana de marzo o la primera semana de abril, esto significa que si él era 6 meses mayor que Jesús, si Juan el Bautista nació la última semana de marzo o la primera semana de abril, tenemos que agregarle 6 meses, porque Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, si le agregamos, hermanos, los 6 meses que tenía más Juan,
entendemos que Jesús no nació en diciembre, sino que nació la primera semana aproximadamente, o la última semana de septiembre o la primera semana de octubre. Todavía para esas fechas, hermanos, se puede pastorear en el campo. Si usted mira, inclusive en los Estados Unidos, a partir de la segunda semana de octubre, todos los parques están cerrados, porque hay una fecha donde no se puede estar, hermanos, en el campo. Lo mismo era en ese lugar. Ya no se podían sacar las ovejas en diciembre porque era demasiado helado. Sin embargo, todavía para octubre sí se puede pastorear en el campo. Entonces, hermanos, Cristo no nació en diciembre. Cristo nació entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, en los tiempos presentes, hermanos, se establece un nacimiento de Jesús en diciembre, cuando la Biblia no apoya esta teoría, ni siquiera llega a hipótesis. Sin embargo, mucha gente celebra, hermanos, el nacimiento de Jesús en diciembre, y lo establecen básicamente el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Qué casualidad, a las 12 de la noche, hermanos, cuando los grandes brujos celebran siempre su sacrificio a las 12 de la noche. Una víspera, hermanos, hacen ellos del siguiente día. Entendemos acá que es imposible que Jesús haya nacido como la tradición dice, que nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Si a través de la Biblia, hermanos, descartamos que Cristo nació en diciembre, primeramente porque no estaba frío, entonces alguien tuvo que haber nacido en diciembre. A su nombre sea la gloria. Nos han metido un Dios que no es nuestro Dios. Si Cristo hubiera nacido en diciembre, apoyamos, hermanos, adorar, apoyamos celebrar. Pero si Cristo no nació en diciembre, entonces no podemos celebrar una fiesta que no nos pertenece, pues el que nació, hermanos, en diciembre básicamente es un Dios, gloria al Señor, que no es nuestro Dios. Nos han metido un Dios en adornos, nos han metido un Dios en un regalo y nos lo están dando para que lo adoremos. La iglesia de Cristo no puede celebrar eso. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La fiesta de la Navidad, hermanos, es una celebración pagana. Es una celebración babilónica. Es una celebración que se remonta a 3000 años antes del nacimiento de Jesús. Una mujer llamada Semiramis, a su nombre sea la gloria, considerada por los babilónicos como la diosa del cielo. Inclusive la Biblia habla, hermanos, de la diosa del cielo. Tenía un esposo llamado Nimrod. La leyenda dice, hermanos, que cuando este hombre murió, ella estaba embarazada. Se cree que no era de él. Ahora, ella dijo que lo que había concebido era de Nimrod, era el espíritu de Nimrod, porque ella había visto o había tenido una visión donde vio un tronco de árbol muerto, y ese árbol estaba completamente seco, pero de la nada del tronco empezó a salir un árbol, y ese árbol aparentemente era el hijo de Nimrod, llamado Tammuz. Y este Tammuz, hermanos, era ese árbol pequeño, Nimrod metido en el cuerpo de su hijo, resucitado en el cuerpo de su hijo, y en base a él se celebraba, en base a ese árbol caído que había resucitado un árbol nuevo. En base a eso, hermanos, se celebraba en Babilonia un servicio especial para su dios solar, que era Nimrod. Buscaba yo en el internet, hermanos, todo lo que tiene que ver referente al árbol de Navidad, y están en las inscripciones, en las tumbas, y hay muchos monolitos, hermanos, donde aparecen los árboles y donde la gente está postrada delante de esos árboles. Y es porque ellos adoran, hermanos, al dios solar. Y Tammuz, que se manifestó en un árbol pequeño, él era el árbol básicamente, y
y Nimro era el dios solar. Los babilónicos, hermanos, tienen todavía, usted puede buscarlo y va a encontrar muchos árboles que ellos adoraban, y aparece ahí las personas que se postraban delante de un árbol. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender que lo que se celebra este mes, hermanos, es una fiesta pagana destinada para adorar a Nimro, el dios solar, para adorar a su hijo Tammuz y a la diosa Semiramis, que para ellos, hermanos, eran deidades especiales. Sin embargo, a nosotros se nos ha disfrazado que es Jesús naciendo en diciembre, cuando lo que dice la tradición babilónica, que el que nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche fue Tammuz. Y los hijos de Dios, hermanos, en muchas iglesias celebran. Qué abominación es ver las iglesias, los altares, hermanos, con sus árboles de navidades, con sus nacimientos, con todos los regalos debajo del altar. Es una abominación a Jehová, pues no es una celebración cristiana, sino que es una celebración netamente mundana y babilónica. A su nombre la gloria. El árbol muerto representa a Nimrod. El árbol naciente representa a Tammuz. A Nimrod se le llamó el dios solar. Según la tradición babilónica, Tammuz nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche, exactamente diciembre, para que tengamos claro que el que nació, hermanos, en diciembre no fue Jesús, sino que fue Tammuz. Y para recordarlo, traían árboles los babilónicos, los cortaban y los introducían en sus casas, poniéndoles adornos en formas redondas y embalsamada, por supuesto, con colores. En esto fue que nació Tammuz, como la leyenda. Jeremías habla acerca, hermanos, de este trabajo que hacían los babilónicos. Capítulo 7, verso 18. La Biblia dice: los hijos recogen leños, los padres encienden fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y derraman libaciones a otros dioses, dice nuestro Dios, para ofenderme. Los niños van al campo, traen la leña, los padres preparan el fuego, la madre prepara la masa, todo lo hacen en unidad. Note algo, casi siempre encontramos que los padres tienen problemas con sus hijos, pleito entre esposa y esposo, padres e hijos. Pero en esta ocasión, hermanos, los niños, los padres están de acuerdo, todos lo están haciendo armónicamente. Y si usted mira, hermanos, en diciembre, por lo menos en nuestros países, es el mes donde los padres están contentos con los niños están contentos con sus padres, no hay pleito. ¿Por qué? Porque los niños esperan que si se portan bien, Santa Claus les va a llevar un regalo, y los niños por todos los medios procuran portarse bien ese mes. A su nombre sea la gloria. Los padres también están contentos, hermanos, reciben su aguinaldo, tienen dinero para gastar. Es el mes, hermanos, donde comen, se hartan básicamente, y botan, despilfarran el dinero, hermanos, en celebraciones. Es el mes donde todos están contentos, los niños están contentos, las mamás están contentas preparando la comida que se va a hacer el 24 de diciembre en celebración al nuevo Dios naciente, que en este caso no es Jesús, sino que es Tammuz. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Desde el momento en que estas personas se ponen de acuerdo, hermanos, algo anda mal. Y nosotros no podemos pasar desapercibidos. Si la mayoría de nosotros, hermanos, definitivamente han sido los meses más felices que hemos tenido, pero desafortunadamente hemos sido engañados, porque todo ese embrujo, todo ese velo que han puesto, lo que trae al final es una adoración a Satanás. Y la Biblia dice claramente: sal de ahí, pueblo mío,
porque no podemos participar, hermanos, con las abominaciones del diablo. El pueblo del Señor no puede participar esta festividad, pues es una festividad netamente pagana. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos al libro de Jeremías, hermanos, y Jeremías es el que denuncia básicamente esta adoración que se hace en esta fecha. Jeremías capítulo 10, verso 1 al verso 9 dice: oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano artífice con buril, con oro y con plata lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como la palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, ni por lo que pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Todos se enfatuarán y se entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traerán plata batida desde Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Lo vestirán de azul y púrpura, obra de perito es todo. Es un detalle, hermanos, de lo que hace la familia en el mes de diciembre. La primera semana, lo primero que hacen es ir a comprar, por lo menos en este país, ir a comprar un árbol verde de pino. Y el pino tiene una cualidad, hermanos, que puede durar hasta 3 meses y no pierde su color. Las familias se reúnen, oiga bien, traen el árbol, lo meten dentro de su casa. Como los árboles no tienen patas, tienen que incrustarlo, hermano, en algo. Dice la Biblia que toman martillo, toman clavo y lo clavan para que no se mueva. Sus ramas son como palmeras que no se mueven. Pasa todo un mes, hermano, y tienen tal resistencia que se le puede poner muchas cosas pesadas y las ramas no se inclinan. La Biblia dice que se reúne la familia y lo empiezan a adornar. Eso es lo que hace, hermano, porque es la tradición. Las familias se reúnen y empiezan a ponerle esferas alrededor de ese árbol. Le ponen luces alrededor, lo adornan de tal manera, hermanos, que se mire algo hermoso. A su nombre sea la gloria. El árbol representa a Tammuz y las luces representan al dios solar Nimro. Por esa razón los árboles tienen que tener luz. Y si usted mira, dice que le ponen oro y plata. Los colores, hermanos, que no pueden faltar en un árbol de Navidad son las esferas color plata y las esferas color oro. ¿Me equivoco? No me equivoco. Lo adornan de tal manera, hermanos, que toda la familia se reúne y al final el papá o el niño, dependiendo quién tome el honor, pone la estrella en la punta del árbol de Navidad. Cuando ese, hermanos, es otro dios pagano que la gente adora. Pero todos dicen: no, es algo muy bonito, es una buena fecha. Independientemente si nació o no nació Jesús, es una fecha donde hay amistad. Sí, pero no podemos engañarnos, hermanos. No podemos nosotros participar, pues es una fiesta netamente pagana. La misma Biblia declara, hermanos, que la gente se reunía, lo metía a la casa,
lo adornaban, la familia estaba reunida preparando comida para hacer celebración. Y más adelante en la Biblia enseña, hermano, los regalitos que se ponen debajo del árbol de Navidad. Todo eso, hermano, definitivamente da como pauta que los hijos de Dios no pueden ni deben practicar estas fechas netamente paganas. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice que las personas que practican esto se enfatuarán y se entontecerán. Toda aquella persona, y con todo respeto lo hago, pero también, hermanos, la Biblia es clara cuando enseña esto. Nosotros somos serios. Al enseñar eso tenemos que tener base. No podemos predicar cualquier cosa. No podemos enseñar algo que la Biblia no enseña. Pero si la Biblia lo enseña, tenemos que enseñárselo a usted. A su nombre sea la gloria. La palabra se enfatuarán, dice, hermano, viene de la palabra griega fatuo, que manifiesta una palabra ridícula o sin sentido. Ese es cuando dice la Biblia que se enfatuarán. Hace las cosas sin sentido, sin pensarlas, sin profundizarlas, sin entenderlas. A su nombre sea la gloria. Todos dicen, no, es un evento bonito, se mira agradable poder adornar el árbol. No entienden. La Biblia dice que se enfatuarán, no entenderán. Se entontecerán. Viene la palabra latina tonto. Eso creo que no necesita mucho, hermano. Entontecerán. Tonto. Que demuestra poca inteligencia o escasez de entendimiento. A su nombre la gloria. Bendito el nombre del Señor. Señales en el cielo. Cuando la Biblia dice, habrán señales en el cielo, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor. ¿Cuáles son estas señales en el cielo? Aparentemente la estrella de David, que los reyes magos aparentemente iban siguiendo, porque ahí iba a nacer en Belén un Salvador. Aparentemente cuando Jesús nació, hermanos, llegaron los reyes magos y presentaron sus regalos. Esas son las señales, porque aparentemente estos magos iban siguiendo una estrella como señal, la estrella de David. Por eso dice la Biblia que ni aún de las señales del cielo tengáis temor, porque todo, hermanos, lo organizan dentro del mes de diciembre. Dice la Biblia, hermanos, que iban siguiendo esta estrella. Pero según la tradición, hermanos, ya Jesús tenía 1 año de edad cuando estos magos llegaron. Ya Jesús no estaba en el establo, ya Jesús ya estaba en una casa. Por lo tanto, hermanos, ya había pasado un tiempo cuando los magos llegaron a visitar a Jesús. La segunda señal que nosotros hemos escuchado que hay en el cielo en este mes es el bendito Santa Claus, hermanos, en su trineo y con sus ¿cuántos renos son los que van, hermanos? Usted se sabe la historia mejor que yo. 8, ¿verdad? Y el que va adelante, hermanos, se llama Rudolf. Esa es la señal de la que habla Jeremías. No tengáis temor de estas señales que van a pasar en el cielo. Se nos ha presentado, hermanos, que Santa Claus el 24 de diciembre a las 12 de la noche exactamente anda por todo el mundo dejando regalos debajo del árbol de Navidad. Es otra señal que hay en el cielo. Es imposible que alguien pueda hacer algo en cuestiones de segundo. La Biblia dice que ni siquiera el diablo puede, hermanos, estar en todas partes a la vez. No puede estar. Su poder es limitado. Pero la Biblia dice que Dios sí puede estar, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente. Está en todo lugar. Él sí lo puede hacer, pero Santa Claus, hermanos, no puede hacerlo, pues es una tradición netamente pagana y su poder es limitado. A su nombre la gloria. Por lo tanto, es imposible de que este Santa Claus ficticio pueda estar en todas partes del mundo. A mí desde un principio, hermanos, mi papá me enseñó
y me decía: el regalo que pongo debajo del árbol no te lo trajo Santa Claus, te lo compré yo. A su nombre la gloria. Las otras señales, hermanos, que miramos en el cielo son los fuegos artificiales. En nuestros países, hermanos, Dios mío, todo el año pasando hambre, prestando, viviendo de prestado. Pero el mes de diciembre, ¿cómo consigue para comprar los fuegos artificiales? Y el 24 de diciembre a las 12 de la noche tiene que haber una tronazón, hermanos, de cuetillos. ¿Me equivoco o no me equivoco? No me equivoco. Señales en el cielo, 3 señales. La señal de la estrella, hermanos, la señal del bendito Santa Claus y la señal de los fuegos artificiales. Y eso es en todo el mundo. Se celebra con fuegos artificiales el nacimiento no de Jesús, sino el nacimiento de Nimrod. A su nombre sea la gloria. Cortan un árbol del bosque, en este caso es un pino, lo lleva cargado, dice, y lo llevan al centro de la casa. Lo afirman con clavo y martillo para que no se mueva. Un árbol que se mantiene derecho, hermanos, como la palmera. Lo adornan con oro y con plata. Y después, hermanos, lo adornan con azul y púrpura. 4 colores le ponen, hermanos. Busque en los árboles de Navidad todas las esferas. Y las esferas, por supuesto, como son redondas, recuérdese, representan al dios solar Nimrod. Color oro, color plata, color púrpura. ¿Y cuál es el otro color? Azul. Todos esos colores tienen los árboles de Navidad. Las esferas azules, las esferas púrpura, y esos son los colores, hermanos, rojos. Rojo, azul, plateado y dorado. Los 4 colores que tienen los árboles de Navidad. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Por esa razón tenemos que enseñarlo. Y usted tiene que saber, hermanos, por supuesto, si usted lo practica, yo no tengo problema, pero sepa que se le enseñó, para que después no diga: nunca me dijeron, nunca me enseñaron. Y nosotros, como iglesia seria que somos, tenemos que enseñarle lo que la Biblia enseña acerca de estas costumbres. En la Navidad se celebra a Santa Claus. Santa Claus, hermanos, es mencionado en todo el mes de diciembre. Ya se escuchan los ¿cómo se llaman? Los cascabelitos esos que suenan. Celebrando, hermanos, que ya viene Navidad. El que más se menciona en este mes es Santa Claus. Lo que menos se menciona, hermanos, es el nacimiento de Jesús. Lo que menos se menciona acá es a Jesús. Se menciona más a Santa Claus que a Jesús. Realmente este mes es más famoso Santa Claus que Jesús. Todos los niños aman más a Santa Claus que a Jesús. ¿Me equivoco? No. Porque esperan los niños el regalo de Santa Claus, no de Jesús. Si le pregunta a un niño: ¿a quién amas más? ¿A Jesús o a Santa Claus? Todos van a decir: a Santa Claus, porque Él me trae regalo. Jesús no me trae regalo. Jesús nació en diciembre, pero Él no me trae regalo. Entonces los niños aman más a Santa Claus que a Jesús. Entonces, esta no es una celebración a Jesús, hermano. Es una celebración pagana a Santa Claus. A su nombre la gloria. Ahora, si digamos que en la última hora celebran a Jesús, aparentemente la tradición dice que Jesús nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, hermanos, gracias Jesús por haber nacido. No, lo que están haciendo es tomando, emborrachándose, comiendo, haciendo de todo. Lo que menos se acuerdan en ese momento es el nacimiento de Jesús. Todo es celebración. Entonces, nada de lo que se hace este mes tiene que ver con Jesús. Por nuestras mismas tradiciones vemos y entendemos que de Jesús es de lo que menos se habla. Pero es una excusa para entrar, hermanos, a una celebración pagana. Y desafortunadamente la iglesia está participando de ello. A su nombre sea la gloria. Los personajes principales, hermanos, de diciembre
es Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás, Rudolf, el venado, hermanos, los regalos. Eso es lo que se celebra básicamente este mes. Todos saben que Santa Claus el 24 de diciembre anda en su trineo, todos lo saben, y que anda por todo el mundo, hermanos, y se parquea en las casas, en los techos, baja por las chimeneas, pone el regalo debajo del árbol, se come unas galletas, hermanos, porque todos los niños tienen que ponerle una tacita de leche y unas galletitas. Y cuando Santa Claus se va, se toma un traguito de leche, agarra una galletita y la muerde, y aparentemente ya Santa Claus estuvo en la casa. En las chimeneas se acostumbraban también poner botitas, que tienen también significados paganos, hermanos. En las chimeneas, hermanos, los niños ponían esas botitas, aparentemente para que Santa Claus también ponga dulcitos ahí. Todo eso, hermanos, no es que, agreguemos algo más. No, todo tiene un sentido netamente pagano. Se mira inofensivo, pero realmente cuando vamos al fondo de ello, es una gran artimaña del diablo para atraer a la gente y tenerla siempre, hermanos, atada. Por eso es que mucha gente, aleluya, no es libre, porque participa de este tipo de celebraciones y los tiene atados, hermanos, durante todo el año. Y sabe que, viéndolo bien, la gente se queda atada, porque este mes, hermanos, no mide lo que gasta. Se van a la tienda y compran, porque hay que mandar regalos para Centroamérica, porque hay que mandar regalos para tal, meten la tarjeta de crédito y se quedan todo el año pagando. Están endeudados, están esclavizados a una tarjeta. A su nombre la gloria. Pero es la tradición, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Como que, no sé si le está gustando, hermano, pero las cosas tenemos que decirlas tal como son. Gloria al Señor. Santa Claus tiene un atuendo especial, que es un color rojo. Todos se han preguntado por qué razón Santa Claus usa el traje rojo. No, ¿verdad? Todos lo vemos como algo normal. No, pues el color que él se inventó. No, todo tiene un significado. La Iglesia Católica, a fin de unir las naciones, adoptó la celebración, hermanos, del nacimiento de Nimrod y lo trajo a la iglesia. Pero desafortunadamente la Iglesia Católica era odiada en los tiempos medievales, porque desarrolló la Santa Inquisición. Y quienes daban, hermanos, los edictos para que se mataran, para que se quemaran a la gente, eran los cardenales. Y hasta hoy en día los cardenales siguen usando el traje rojo. Y los trajes rojos eran la gente más odiada de ese entonces. Entonces la Iglesia Católica, con tal de unir las naciones y quedar bien con la gente, y que ya la gente y los niños no vieran mal al cardenal, inventaron a un hombre con color rojo. Le quitaron la capita y le pusieron un gorro. De esa manera, hermanos, iban a meter en los niños que el color rojo no era malo, aunque ese color rojo, hermanos, que simbolizaba los cardenales de aquel entonces y del presente todavía, era muerte y destrucción para los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. La Iglesia Católica edificó y modificó un ídolo pagano, hermanos, para poder introducir a Santa Claus. Le hizo gordito y alegre. De esa manera no va a causar miedo. A veces yo veo que los niños le tienen miedo a un payasito, pero un gordito con barbita blanca, ¿qué daño le puede hacer a un niño? Entonces ponen a un gordito y alegre, hermanos, porque hasta el jujuju es bien famoso. Todo el tiempo anda contento. Nunca Santa Claus anda triste. Quitaron la cara del amargado, hermanos, cardenal, y pusieron a un gordito ancianito con mucha barbita, con mucha sonrisa y con muchos regalos, para que la gente cambiara su postura. A su nombre sea la gloria.
La Biblia dice, hermanos, que le pusieron un trineo jalado por venados y en la parte de atrás muchos regalos para todo el mundo. Esto no es, hermanos, que se lo inventaron, ya existía. Porque según la historia, había, hermanos, un dios de los alemanes que se llamaba Odín. Y de este Odín, hermanos, inclusive de ahí sale otra divinidad que se llama Thor. Y eso lo hemos escuchado nosotros en las caricaturas, lo han puesto. Odín, el dios del trueno. Pero dicen que este dios Odín era un dios bueno y era un dios blanco. Era un dios que se vestía también de blanco y andaba en un caballo blanco. El caballo se llama Sleipnir. Y este caballo, hermanos, Odín andaba por todas partes de Alemania. Y siempre que llegaba a un lugar, este Odín se conocía como un dios bueno que daba muchos regalos. Cuando llegaba a una casa, la tradición decía que los niños quitaban sus botas, las botas de ellos, de los niños, y en ellas ponían zanahorias y las ponían en la entrada de la puerta. Cuando Odín llegaba, bendecía, por supuesto, a la familia, y las zanahorias que estaban en las botas se las daba al caballo, y el caballo se comía las zanahorias. Cuando el caballo se había comido las zanahorias, Odín, en lugar de zanahorias, ahora ponía dulces. Y los niños contentos en la mañana amanecían, hermanos, ya no estaban las zanahorias, sino que estaban los dulces. En la tradición actual, los niños ponen las botitas en la chimenea, esperando que Santa Claus se la llene de dulcitos. Si usted mira, no es una tradición, hermanos, inventada por la Iglesia Católica, ya existía y era pagana. Cuando usted mira botitas, hermanos, en las chimeneas, sepa que no es nada bueno lo que están poniendo ahí. Más bien están siguiendo una tradición netamente pagana. A su nombre sea la gloria. El árbol de Navidad. Dios prohíbe la adoración a los árboles de Navidad. Y la Biblia tiene muchos versos. Hay personas que dicen que no hay base, que nosotros nos estamos inventando el no celebrar Navidad. Pero la Biblia habla, hermano, de una cantidad de bases. Porque ya hablamos de que al árbol de Navidad se le adorna, pero todavía no se ha dicho dónde se ponen los regalos. Y los regalos generalmente se ponen abajo del árbol. Y la Biblia habla, hermanos, de los regalos que se ponían debajo del árbol. En el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 21, hay una serie, hermanos, de versículos que hablan acerca de la adoración que se hacían a los árboles. Dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. No plantarás ningún árbol de acera. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes capítulo 14, verso 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ya en el libro de Reyes hace una aclaración donde esos árboles frondosos, los árboles de pino, hermanos, son árboles que llegan a ser muy frondosos. Pero debajo de esos árboles, dice Reyes, que ponían estatuas e imágenes. Debajo de esos árboles frondosos ponían estatuas e imágenes. Todo árbol de Navidad, hermano, aparte de los regalos, tiene que tener su nacimiento. Ponen al niño Jesús en el pesebre, a María, a José, a los pastores,
a los 3 reyes magos, a la vaquita, al burrito, y a un lado ponen a la samaritana, al otro lado ponen al diablito, al otro lado ponen diferentes, hermanos, estatuas e imágenes. Estaba escuchando, hermanos, que poco a poco, como se les está cayendo la gracia a la Iglesia Católica, Benedicto XVI acaba de sacar un libro, y en ese libro dice, está empezando, hermano, a ceder, que estudiando detenidamente la palabra llegó a la conclusión de que ni habían vacas ni habían asnos, porque la Biblia no lo dice. Poco a poco están empezando a ceder de que no habían ciertas cosas, hermanos, como la tradición dice. La misma Biblia dice, no pondrán ni estatuas ni imágenes debajo de estos árboles. Y en nuestras casas, hermanos, antes, Dios mío, que esos nacimientos tenían que estar bien hermosos. A quien tenía el Jesús más cachetón. Todos presentábamos, hermanos, un niño Jesús en ese pesebre, y un niño gordito, cachetón, rosadito los cachetes. Pero realmente, hermanos, cuando vemos a la Biblia, es una confusión la que ha habido, y nosotros hemos caído desafortunadamente. Pero hay una palabra para nosotros, para que nos apartemos y no sigamos participando de ello. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, se sacrificaba, hermanos. Aparte de que se ponían estatuas y se ponían imágenes, también se sacrificaba debajo de esos árboles. En aquel entonces se sacrificaban animales. Dice la Biblia que habían naciones que sacrificaban a sus hijos. Más adelante dice la Biblia que sacrificaban a sus hijos. En el tiempo presente no se sacrifican los niños, pero ya vamos a ver de qué manera es que se sacrifican los niños en ese árbol. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Nuevamente lo confirma de que se hacían sacrificio debajo de esos árboles. Isaías 57:5 dice que os enfervorezcáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en los valles debajo de los peñascos. Aquí ya la Biblia, hermanos, da un detalle de que lo que se sacrificaba debajo de los árboles eran niños. En el presente no se sacrifican niños, pero ya vamos a ver de la manera en que se sacrifican los niños. Cuando los antiguos paganos ponían sus estatuas debajo de ese árbol, traían un sacrificio, traían un niño, lo partían y lo presentaban en sacrificio quemándolo ante el dios solar Nimro. En la actualidad no sacrifican niños, pero lo que se hace es llevar regalos, y en ese regalo se pone el nombre de uno de los niños. Generalmente los regalos que están debajo del árbol son nombres de niños. Los adultos no entran ahí, hermanos. Son los niños los que generalmente están. Entonces no se sacrifican, no se matan a los niños, pero sí se entregan a Satanás. Se entregan debajo del árbol. De esa manera se sacrifican a esos niños. A su nombre sea la gloria. Los babilonios sacrificaban a los niños a sus dioses. En el presente no se sacrifican niños, pero sí se dedican al dios Nimro y Tammuz, poniendo los regalos debajo del árbol y poniendo el nombre del niño que están básicamente sacrificando. Jeremías capítulo 2 verso 20 dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. En todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Toda persona que pone regalos con nombres de niños debajo de un altar, dice la Biblia que estas personas que sacrificaban debajo de esos collados eran consideradas como rameras, como prostitutas. Así le habla la Biblia
a las personas. Jeremías capítulo 3, verso 6. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre los montes altos y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. El sacrificio, hermanos, que hacían las personas debajo de esos árboles era considerado como una fornicación, como un adulterio. A su nombre sea la gloria. Jeremías capítulo 3, verso 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Sigo leyendo. Jeremías 17, 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Oiga, esta es una parte que dice: mientras sus hijos se acuerdan, porque es una tradición que se la van pasando de padre a hijo, de hijo a hijo, y es una costumbre, hermanos, que nunca se pierde, porque la misma Biblia dice que debajo de todo árbol frondoso se echaban para fornicar y hacer ahí todo tipo de injusticia. De generación en generación los niños recuerdan más que nada esta fecha. Es la fecha que más les agrada a todos los niños, pues reciben el regalo que ellos están esperando. Ezequiel capítulo 6, verso 13 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto y sobre todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encima espesa, lugares donde ofrecieron incienso y todos sus ídolos. La encima, hermanos, son las ramas que tienen los pinos. Esa rama, hermano, es tan espesa, por eso se le llama encima, porque es tan espesa que inclusive los animales se refugian en los troncos de esos árboles, porque no permite, hermanos, que penetre el agua cuando está lloviendo. Son árboles frondosos con una encima muy espesa que no permite, hermanos, que en su centro caiga agua. Y por esa razón se ponían las imágenes y los ídolos, porque de esa manera no se mojaban cuando caía el agua. Ezequiel capítulo 20, verso 28. Dice: porque yo los traje de tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron todo lugar alto y todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas, y ahí presentaron sus ofrendas que me irritan. Ahí pusieron también incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. En el libro de Ezequiel, hermanos, es más claro lo que se presenta: las ofrendas, los sacrificios que se ponen debajo de todos estos árboles. Al principio dijimos que ese árbol de Navidad, que es verde, que representa a Tammuz, adornado con 4 tipos de colores, y ponen por supuesto las luces que representan al dios solar, y en la parte de arriba ponen una estrella, aparentemente la estrella de David. Sin embargo, la Biblia dice que no es la estrella de David, más bien es un demonio el que ponen en la cima de este árbol. En el libro del Hechos capítulo 7, verso 43, y Amós capítulo 5, verso 27, hablan de esta estrella. Dice Hechos: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarla. Os transportaré más allá de Babilonia. La estrella que se pone en la punta del árbol se llama Renfán. Es un ídolo abominable. Y si usted mira, todos esos detallitos, hermanos, los ponen en el árbol de Navidad. Amós capítulo 5, verso 27 dice lo mismo, que era una adoración que estaban haciendo al dios Moloc. A su nombre sea la gloria. Los babilónicos sacrificaban los niños a sus dioses. En el presente no se sacrifica ningún niño, solamente los brujos, hermanos, el 31 de diciembre, que llevan los niños robados, por supuesto, o sacrificados, y los llevan, hermanos, y los presentan ante sus dioses.
En este caso, los niños no son presentados el 24 de diciembre como sacrificio. Sin embargo, tenemos que ver algo. Cuando llevan los regalos y los ponen debajo del árbol, ponen el nombre de estos niños. Los primeros que van al árbol de Navidad a recoger su regalo son los niños. Y para poder agarrar el regalo de Navidad, los niños se tienen que arrodillar delante del árbol y toman el regalo que les corresponde a ellos. Indirectamente, el niño va hacia el árbol, se arrodilla delante de ese árbol y sacrifica o se presenta en sacrificio, no hacia un árbol, sino básicamente, hermanos, hacia Nimrod. Y básicamente Nimrod tipifica a Satanás. Toda aquella persona que presenta regalo bajo un árbol de Navidad, sepa que ese sacrificio no es del Señor, es un sacrificio que están haciendo a Satanás básicamente. ¿Por qué razón nosotros no debemos de celebrar estas festividades? Por todas las razones que les acabamos de dar. No podemos celebrar ni poner luces, porque las luces representan al dios solar Tammuz. Aunque vuelvo y repito, nosotros como hijos de Dios, y yo como la responsabilidad que tengo con ustedes, tengo que enseñarles la palabra. Si ustedes quieren seguirlo haciendo, no es ya mi compromiso, porque no es a la fuerza. Usted decide si lo hace o no. Inclusive, todos los que nos están escuchando tienen que saber que Dios un día traerá a juicio las cosas que hicimos mal. Si nosotros por una insignificancia vamos a perder nuestra salvación, creo yo que no vale la pena hacer este tipo de festividad. Gloria al Señor.